Fíjense que en esta noche, haciendo una investigación en el hebreo bíblico, he dedicado unos minutos aquí al libro de Jesayón, que quiere decir visión, o sea, la revelación de Juan, que está escrito el libro como Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el versículo 10. Ustedes más o menos ya lo han leído, pero quiero mencionar algo muy importante porque la investigación del hebreo es buenísima. A mí me gusta y hay cosas de que uno pues dice, bueno, ¿por qué dirá de esta manera y por qué se escribirá de otra forma? Pero resulta de que la Biblia, o sea, el libro hebreo, la escritura hebrea, pues tiene unas formas de declaración continua y basado en unos principios y conceptos muy hermosos que uno deduce de que realmente eso es lo que está diciendo. Yo estaba basando esta enseñanza o esta investigación, esta forma de ver las cosas en el libro en la Biblia traducida al español. Y directamente hay mucha razón y hay mucho concepto de lo que realmente dice el hebreo escrito en esta Biblia. Pero yo me quiero referir a las palabras del hebreo, de los cuales voy a mostrarles qué bonito se escribe, está escrito y por qué lo dice de esa manera, y traduciéndolo al español no parece, pero tiene un punto de vista muy bueno, del cual vamos a ver a continuación. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice de la siguiente manera: porque has guardado la palabra de mi paciencia. Lo vemos aquí en el hebreo, por ejemplo. Ustedes podrán verlo en el hebreo. Miren cómo dice: Ya'an shamarta et devari. ¿Cómo dice? Sí. Ya'an shamarta et devari beoser ruach veganane. Fíjense que esta escritura es como que dice, porque ha guardado la palabra de mi paciencia. Porque, miren, yo viendo esta escritura y tomando un poco, escribiendo un poco, para tomarle un poco de sabor, he observado de que al escribir las cosas, pues, se aprende un poco mejor. Shamartá, por ejemplo. Shamartá et. Y lo que el texto está diciendo en esta oportunidad es, miren, le vamos a poner aquí ¿cómo dijimos que se llamaba esta línea horizontal? Un makef. Este es un makef, está en el hebreo. Entonces, et devari. Et devari. Fíjense que aquí en esta palabra, anteriormente a esta palabra dice Ya'an shamarta et devari. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Pero si ustedes observan, esta palabra está aquí, quiere decir palabra. Pero ya aquí estamos viendo el et. Entonces nos ponemos a pensar que ¿por qué tiene que decir por qué he guardado
la palabra de mi paciencia, porque más adelante tenemos, por ejemplo, beotzer, tenemos beotzer ruach, ruach. Entonces, cuando vemos esta expresión, completamos la oración de mi paciencia, porque ha guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, como nosotros no conocemos muy bien el hebreo, pues a veces nos ponemos a analizar de que, bueno, pero ¿por qué nosotros tenemos que creer que en español dice así? Y cuando observamos algunas palabras, pues nos damos cuenta de que es así en el hebreo y que se puede tomar en cuenta. Por ejemplo, et devari, o et devari. Entonces, et devari quiere decir mi palabra. ¿Por qué dice mi palabra? Porque ustedes están viendo el et. Aquí está el et. Miren, et. Este et, ya dijimos que este et simboliza el Mesías. Primera letra y la última letra del Aleph-Bet hebreo. Entonces, cuando observamos que es la palabra, es como que esta palabra esté diciendo, él representa al Mesías, representa al Mesías. Entonces, mi palabra, mi palabra. Entonces, ¿por qué ha guardado la palabra de mi paciencia? Mi paciencia, ¿por qué? ¿Por qué? Si no tenemos una palabra en el hebreo que diga paciencia. Y yo lo he estado buscando y no la he encontrado. Ajá. Pero dice ruach. Fíjense bien en esto. Entonces, cuando dice ruach, vamos a ponerle aquí un punto diacrítico. Ruach. Entonces, cuando dice ruach, está hablando de él. Él está hablando él. Mi palabra de mi paciencia. Mi paciencia porque es el espíritu. ¿Ah? Está hablando el espíritu. Entonces lo observamos de esa manera y vemos de una manera contundente de que sí, deducimos que quiere decir porque ha guardado la palabra de mi paciencia. Y para complementar, por ejemplo, la oración, entonces venimos y ponemos otra expresión, por ejemplo, gamane. ¿Ah? Vamos a ver si lo tenemos en el hebreo. Vamos a ver si lo tenemos aquí en el hebreo, por ejemplo. Aquí. Vamos a ver si está aquí. ¿Ah? Aquí está. Ajá. Sí, aquí lo tenemos. Y lo tenemos. Entonces, Begam Ane. Begam. Miren. Begam Ane. También Begam Ane tiene un makef. Porque la oración está de una manera muy reducido todo, comprimido, de una manera que nosotros deducimos. ¿Por qué? Por ejemplo, ani quiere decir yo. Este es yo. Yo estoy hablando yo, o sea, el Mesías está hablando. Porque ha guardado la palabra de mi paciencia. ¿Ah? Shamartae Devari Beoser Ruach Vegan Ani.
ha guardado la palabra de mi paciencia. Y él está hablando aquí. Él está hablando. Entonces, vegan, ya la palabra vegan, ani, ya dejamos aquella expresión de ¿por qué ha guardado? ¿Por qué ha guardado la palabra de mi paciencia? Ya aquí con el ruaj. Aquí con el ruaj, con el espíritu del eterno, aquí el ruaj. Aquí termina esta primera oración. Miren qué maravilloso es el hebreo. Entonces, pero cuando ya comenzamos con vegan ani, dice la expresión de la siguiente manera. Vegan ani esmarja beyón. Miren esta expresión. Vegan ani esmarja. Esmarja. Beyón. Aquí tenemos beyón. Beyón. Miren, esta es otra expresión. Fíjense que esta es otra expresión en el hebreo que es bien bonito y es muy importante conocer el hebreo y conocer lo que deducimos acerca del mismo. Vegan ani esmarja beyón. Miren, también gam es una palabra que quiere decir también. También yo, aquí está ani. También yo, esmarja beyón. También yo te libraré en el día. Fíjense que aquí dice día, pero si nosotros lo leemos en el español, no dice día, sino que dice hora. Esta palabra aquí dice hora, pero aquí en el hebreo dice día. Yo te libraré en el día. Yo te libraré en el día. ¡Qué tremendo! Te libraré en la hora de la tentación. Y entonces nosotros observamos que para continuar esta oración, entonces vemos otra expresión que dice, vamos a cumplir esta misma oración que está aquí, la vamos a complementar de la siguiente manera. Masá, así la complementamos, ¿ver? Masá. Masá Abba. Masá Abba. Masá Abba. Masá es como masa, pero traducido al español, pero aquí lo que estamos haciendo es que masa es como la levadura, y como la levadura es algo, aunque esta palabra solamente dice masa, pero como es algo como levadura que contamina, y que esto va a azotar a todo el mundo. Entonces, como va a azotar a todo el mundo en días de tribulación, en días terribles para la humanidad, entonces dice, yo te libraré, también yo te guardaré, también yo te libraré, también yo te libraré en la hora. Pero aquí dice beyón, que quiere decir día. Entonces, pero en el español dice hora. Entonces, también yo te libraré. Miren qué tremendo. O también yo te guardaré en el día de la tentación. Masa, en el día del problema que venga a todo el mundo. Sí, es tremendo esto. Porque ha de venir a todo el mundo. Entonces, para completar esa oración, que ha de venir a todo el mundo, entonces
utilizamos otra expresión que dice al tevel. También aquí vemos una gran diferencia con otro makef. Miren, los escritores del Nuevo Testamento eran gente, eran personas muy educadas. Bueno, eran gente sencilla, pero bastante educada en cuanto al conocimiento de las escrituras hebreas. Y entonces ellos escribieron al tevel para hacer, mire, para decir, por ejemplo, que ha de venir a todo el mundo. Al tevel. Dice, también yo te guardaré en la hora de la tentación que ha de venir a todo el mundo. Esta es una expresión grande. Es una palabrota porque está compuesto de bastantes letras, que ha de venir a todo el mundo. Miren qué bonito, qué bonito, en realidad. Al tevel. Entonces, tenemos otra expresión en la oración para el texto del versículo 10. Por ejemplo, kula, tenemos kula. Bueno, mire, tenemos kula lenasot. Kula kula lenasot. Y aquí tenemos otro makef que es muy importante conocerlo. Por ejemplo, otro et. Miren qué bonito. Aquí tenemos otro et. Aquí está haciendo referencia a que el Mesías es directamente el que está hablando. Cuando nosotros vemos el et con el makef que está en la palabra, él está hablando. Entonces, Yeshevei, Yoshevei, Miren, Yoshevei. Kula lenasot Yoshevei. Kula lenasot Yoshevei. Aret. Porque aquí dice, miren, que debe venir a todo el mundo. Y para probar, kula lenasot, para probar, Yoshevei, el Mesías está diciendo que va a probar a los que moran en la tierra. Haaret. Kula lenasot Yoshevei haaret. Para probar a los que moran en la tierra. ¿Se dan cuenta? Miren qué tremendo. Shamartaet Devari Beoser Ruach, la primera oración. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Aquí termina esta oración. Esta es una repetición de la que les estoy hablando, de lo que dice. Y aquí, Vegan Ani Eshmarha Beyom Masot Abba al Tevel. También yo te guardaré en la hora. Aquí, aunque no dice hora, sino que dice día, viene saliendo lo mismo, porque tiempo, vamos a hablar de tiempo. Entonces, también yo te guardaré en el tiempo o en el día de la tentación que ha de venir a todo el mundo. Masá Abba al Tevel. Ha de venir a todo el mundo. Esto es lindo. Es maravilloso.
Es maravilloso. ¿Ah? Pues ¿qué es lo que sigue siendo? ¿Qué es lo que sigue siendo? Que la prueba, la tribulación, ha de venir a todo el mundo. La masá ha de venir a todo el mundo. Entonces, kulale nasot es shevei, yoshevei haaret. Kulale nasot es yoshevei haaret. ¿Ah? Para probar a los que moran en la tierra. Que es maravilloso cuando nos damos cuenta que la escritura en hebreo pues está escrita de una manera ¿cómo podemos decirle? De una introducción tan profunda que nos damos cuenta que el et, cuando está añadida a una palabra, está desde la Torá, el Tanaj, los profetas, el Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo y todos los escritos de Pablo, de Pedro, de todos ellos, hasta Juan, el discípulo amado. Entonces, esas escrituras, nosotros vemos el LED impregnado en esa palabra, de la cual nosotros tenemos que comer todos los días, comer, así como comemos desayuno, almuerzo y cenamos, debemos también de tomar en cuenta que la palabra del Altísimo está allí. Y mucho mejor será si ustedes y yo escudriñamos el hebreo, escudriñamos la palabra del Altísimo en hebreo, porque en hebreo está la raíz. ¿Ah? La Biblia en español solamente es una traducción, pero el hebreo está el origen, la raíz de las palabras. Y nos damos cuenta que es una maravilla del Altísimo darnos la oportunidad de conocer a fondo al Hijo de Dios. Eso es lindo y es maravilloso. Por tanto, yo siempre los invito a ustedes para que ustedes algún día tomen en cuenta que el Hijo de Dios os está llamando siempre. Está con los brazos abiertos siempre. Y que en Él es que hay vida. En Él hay salvación. En Él hay conocimiento. Y que este libro que estamos observando, que leemos en hebreo, pues es la ciencia de Dios, de la cual Él quiere que usted y yo la escudriñemos. Mis amados, shalom, shalom.